Capítulo 3. Era la época de la cosecha. Una tarde, después de comer, Katia, Sonia y yo fuimos al jardín a sentarnos en nuestro banco preferido a la sombra de los tilos, desde donde se dominaban el bosque y los campos. Hacía unos 3 días que Sergei Mikhailovich no había vuelto a vernos, y en aquel momento lo esperábamos porque había prometido al administrador dar una vuelta por los campos. Hacia las 2 de la tarde lo vimos pasar, montado a caballo por el campo de centeno. Katia ordenó que sirvieran melocotones y cerezas. Era la fruta predilecta de Sergei Mikhailovich. Después, mirándome risueña, se tendió en el banco y se quedó adormilada. Arranqué una rama de tilo, cuyas hojas y cortezas jugosas me humedecieron la mano, y agitándola por encima de Katia, proseguí mi lección. Pero levantaba los ojos sin cesar hacia el camino por el que debía venir Sergei Mikhailovich. Junto a un viejo tilo, Sonia construía un cenador para las muñecas. El día era caluroso, sofocante, no corría el menor soplo de viento. Las nubes se condensaban, tornándose más oscuras, y ya desde por la mañana parecía que iba a desencadenarse una tormenta. Me sentía alterada, como siempre que había bochorno. Al mediodía, las nubes habían empezado a disiparse y apareció el sol en el cielo despejado. A lo lejos retumbaron ligeros truenos. Por un pesado nubarrón suspendido en el horizonte que se confundía con el polvo de los campos, descendieron hasta la tierra pálidos rayos zigzagueantes. Era evidente que la tormenta no descargaría, al menos en nuestra aldea. Por el camino que se divisaba a trechos más allá del jardín, ora se veía una fila de altos carros chirriantes cargados de haces que se arrastraban lentamente, ora una fila de carros vacíos que iban veloces en dirección contraria, con campesinos cuyas camisas ondeaban al aire. La densa polvareda inmóvil se mantenía en el aire entre el transparente follaje del jardín. Desde la era, que estaba algo más lejos, se oían voces y chirriar de ruedas, y los mismos haces amarillos que hacía un momento habían pasado en los carros volaban por el aire, transformándose en ovalados almiares. Se destacaban sus tejados puntiagudos y las siluetas de los campesinos que se agitaban sobre ellos. Delante, en un campo polvoriento, veíanse también carros y haces de mieses, y llegaban hasta mí el alboroto y las canciones. A la derecha, en un campo cegado, se destacaban los abigarrados vestidos de las mujeres que ataban las gavillas. El campo iba despojándose y cubriéndose de hermosos haces. Era como si, de repente, el verano se estuviese convirtiendo en otoño ante mis propios ojos. Hacía bochorno, mucho calor, y por doquier, a excepción de nuestro rincón preferido del jardín, se alzaban nubes de polvo. Por todas partes bullían los trabajadores envueltos en aquel polvo y bajo aquel sol ardiente. Katia dormitaba dulcemente con el rostro cubierto con un pañuelo blanco de batista. Las jugosas cerezas relucían, nuestros vestidos eran impecables. Los rayos del sol jugueteaban en el agua de la jarra, formando claras irisaciones, y yo me encontraba muy bien. ¿Qué culpa tengo de ser feliz?, pensé. ¿Cómo podría compartir mi dicha?
a quien entregarme por completo. El sol se había puesto ya detrás de las copas de los álamos del jardín y el polvo iba posándose sobre los campos. A la luz de los oblicuos rayos del sol, la lejanía se vislumbraba más diáfana. Las nubes se habían disipado y en la era, más allá del arbolado, se veían las cimas de 3 almiares nuevos, de los que bajaban algunos campesinos. Pasaron unos cuantos carros armando gran estrépito. Sin duda eran los últimos. Después las mujeres que iban cantando con los rastrillos al hombro y unos hatos colgados a la cintura. Pero Sergei Mikhailovich no llegaba, a pesar de que hacía un rato que lo había visto bajar hacia la falda de la montaña. De repente divisé su silueta en la avenida. No esperaba que viniese por ahí. Sin duda había dado la vuelta al valle. Se acercaba a mí a grandes pasos, radiante de alegría y con el sombrero en la mano. Al ver que Katia dormía, se mordió los labios, cerró los ojos y empezó a andar de puntillas. Enseguida me di cuenta de que se hallaba en ese estado de ánimo alegre que tanto me gustaba y que solíamos llamar entusiasmo salvaje. Enteramente parecía un escolar travieso que había hecho novillos. Todo su ser expresaba alegría y felicidad. «Buenas tardes, joven Violeta. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?», preguntó en voz baja mientras me estrechaba la mano. «Estoy perfectamente», contestó a mi pregunta. «Me parece que tengo 13 años. Me dan ganas de jugar a los caballitos y de subirme a los árboles». «¿Tiene entusiasmo salvaje?», inquirí. Y al mirarle a los ojos noté que me contagiaba de su alegría. «Sí», me contestó guiñando un ojo y conteniendo una sonrisa. «Pero ¿por qué pega a Katerina Karlovna en la nariz?». Mientras le miraba, había seguido sacudiendo la rama y, sin darme cuenta, había tirado el pañuelo de Katia y le azotaba el rostro con las hojas. Me eché a reír. «Luego nos dirá que no dormía», susurré, como si temiera despertarla, pero en realidad era porque me agradaba hablar en voz baja con él. Sergei Mikhailovich movió los labios haciéndome burla. A reparar en las cerezas, tomó el plato con ademán furtivo y dirigiéndose hacia Sonia, que estaba bajo el tilo, se sentó encima de sus muñecas. Sonia se enfadó, pero en breve hizo las paces con Sergei Mikhailovich, porque éste le enseñó un juego que consistía en ver cuál de los dos se comería más cerezas. «Si quiere, traeré más cerezas, o mejor, venga usted mismo a buscarlas». Sergei Mikhailovich tomó el plato, puso encima las muñecas y nos dirigimos al huerto. Sonia corrió detrás de nosotros riendo y tirando a Sergei Mikhailovich de la chaqueta para que le devolviese sus juguetes. Este acabó por dárselos y se dirigió a mí con expresión seria. «Ya lo creo que es una violeta», dijo en un susurro, a pesar de que no había ya peligro de despertar a nadie. «En cuanto me he acordado de usted, después de todo el polvo, el calor y las faenas, he percibido perfume a violetas, pero no a violetas olorosas, sino a esas otras, ya sabe, esas violetas tempranas, oscuritas, que huelen a aguanieve y a hierba de primavera». «¿Qué tal marchan las faenas del campo?», pregunté para ocultar la alegría y la turbación que me habían producido sus palabras. «Admirablemente. Estas gentes son admirables en todas partes. Cuanto más se las conoce, más se las quiere». «Es verdad. Antes de llegar usted estuve contemplando
a los campesinos desde el jardín y de pronto sentí remordimiento al pensar que ellos trabajan, mientras yo estoy tan... No coquetee con eso, amiga mía, me interrumpió, mirándome a los ojos con expresión grave, aunque cariñosa. Es una cosa sagrada. Dios la libre de presumir de tener ese sentimiento. Únicamente se lo digo a usted. Sí, ya lo sé, bueno. ¿Dónde están esas cerezas? El huerto estaba cerrado y no estaban los jardineros. Los había mandado ayudar en las faenas del campo. Sonia corrió a pedir la llave, pero Sergei Mikhailovich no esperó a que volviera. Se encaramó en la valla, levantó la tela metálica y saltó al otro lado. ¿Quiere darme el plato?, le oí decir desde allí. No, quiero arrancarla yo misma. Voy a buscar la llave, repliqué. Sonia no la encontrará. Pero en aquel momento sentí deseos de ver lo que hacía en el huerto, cómo miraba y cómo se movía, al imaginar que nadie lo veía. No quería perderle de vista ni un momento. Rodeé el huerto corriendo de puntillas por las ortigas hasta llegar a un sitio donde la valla era más baja. Subí sobre un barril vacío y pude asomarme al otro lado. Eché un vistazo al interior del huerto, con sus viejos árboles retorcidos de anchas hojas dentadas, entre las que colgaban oscuras y jugosas cerezas. Introduciendo la cabeza bajo la tela metálica, vi a Sergei Mikhailovich. Sin duda pensaba que me había marchado y que nadie lo veía. Permanecía sentado, descubierto, con los ojos cerrados sobre la rama de un viejo cerezo. Sus dedos se entretenían haciendo una bolita de resina. De repente se encogió de hombros, abrió los ojos y murmuró algo. Una sonrisa le iluminó el rostro. Su expresión era tan distinta a la de siempre que me avergoncé de haberle espiado. Creí que había dicho Masha. No puede ser, pensé. Querida Masha, repitió más bajo y con mayor ternura. Esta vez oí distintamente esas dos palabras. El corazón empezó a latirme con tal fuerza y fue tal la alegría que me embargó que tuve que agarrarme con ambas manos a la valla para no caer y descubrir mi presencia. Debió de oír mis movimientos. Se volvió asustado y bajando los ojos se ruborizó como un niño. Quiso decirme algo, pero no pudo y se puso todavía más colorado. No obstante, al mirarme de nuevo sonrió. Sonreí también. Su cara expresó una gran alegría. Ya no era aquel señor viejo que me acariciaba y me instruía, sino un igual que me amaba y me temía, y a quien yo amaba y temía a mi vez. No nos dijimos nada, nos contentamos con mirarnos. Pero súbitamente Sergei Mikhailovich frunció el ceño, desapareció el brillo de sus ojos y de nuevo me habló en tono paternal y hasta con frialdad. Era como si estuviésemos haciendo algo malo y se hubiese recobrado y me aconsejara que siguiera su ejemplo. Baje, puede lastimarse, arréglese el cabello, no sabe lo que parece. ¿Por qué disimular? ¿Por qué quiere hacerme daño?, pensé despechada. Y en aquel momento me dieron ganas de turbarlo de nuevo y probar mi poder sobre él. No, las quiero tomar yo misma, dije, agarrándome a una rama que estaba cerca y saltando por encima de la valla. Antes de que le diera tiempo de sujetarme ya había saltado a tierra. «¿Qué tonterías hace?», exclamó, ruborizándose como antes, pero procurando disimular su azoramiento por medio de la indignación.
Podía haberse hecho daño. ¿Y ahora cómo va a salir de aquí? Estaba más turbado que hace un momento, pero lejos de alegrarme, me asusté de verlo así. Me turbé también y rehuyendo su mirada y sin saber qué decir, me puse a tomar cerezas, aunque no tenía dónde ponerlas. Me reproché mi proceder, me sentí arrepentida y asustada, pensando que ya no podría rehabilitarme ante sus ojos. Ambos callábamos sintiéndonos molestos. Sonia vino con la llave y nos libró de la molesta situación. Sin embargo, aún estuvimos mucho rato sin hablarnos, dirigiéndonos tan solo a Sonia. Cuando regresamos junto a Katia, la cual nos aseguró que no había dormido y lo había oído todo, me había tranquilizado ya. Sergei Mikhailovich procuró recobrar su tono protector y paternal de siempre, pero no pudo lograrlo ni tampoco engañarme. Entonces recordé una conversación que habíamos sostenido algunos días antes. Katia afirmaba que al hombre le es más fácil amar y exteriorizar sus sentimientos que a la mujer. El hombre puede decir que ama, pero la mujer no. A mí me parece que el hombre no puede ni debe decir que ama, replicó Sergei Mikhailovich. ¿Por qué?, pregunté. Porque siempre es mentira. ¿Acaso es un descubrimiento que el hombre ama? Es como si al pronunciar esta palabra empezase a funcionar un mecanismo, clic, y uno empezase a amar, como si fueran las salvas de un cañón. Me parece que los hombres que pronuncian con solemnidad te quiero, se engañan a sí mismos, o lo que es peor, engañan a los demás. Entonces, ¿cómo puede saber una mujer que la quieren si no se lo dicen?, preguntó Katia. No lo sé, respondió Sergei Mikhailovich. Cada cual tiene su manera de expresar su amor. Si existe ese sentimiento, se exterioriza. Cuando leo novelas me imagino siempre la cara de preocupación del teniente Streisky o la de Alfredo cuando exclama «Te quiero, Eleonora», esperando que suceda algo extraordinario. Pero en realidad nada le sucede, ni a él ni a ella. Siguen con los mismos ojos, la misma nariz y con todo igual que antes. Entonces, ya al oír aquella broma, presentí que se trataba de algo serio, que se refería a mí. Katia no pudo soportar que se hablara con ligereza de los héroes de las novelas. «Siempre con paradojas», exclamó. «Dígame en serio, ¿no ha dicho usted nunca a ninguna mujer que la ama?» «No, nunca. Tampoco me he puesto de rodillas ni pienso hacerlo», replicó Sergei Mikhailovich, echándose a reír. «No tiene que decirme que me ama», pensé, recordando vivamente esa conversación. Lo sé, y por más que se esfuerce en aparecer indiferente, no logrará desengañarme. Durante la velada, Sergei Mikhailovich habló poco conmigo, pero en cada palabra que dirigía a Katia y a Sonia, en cada gesto y cada mirada, veía su amor y no podía dudar de él. Solo me causaba despecho que aún creyera necesario disimular, fingirse frío, cuando todo estaba tan claro, cuando hubiéramos podido ser inmensamente felices. Sin embargo, sufría por haber saltado al huerto, como si hubiese cometido un crimen. Tenía la impresión de que Sergei Mikhailovich había dejado de respetarme y que estaba enfadado conmigo. Después de tomar el té me dirigí al piano y Sergei Mikhailovich me siguió. «Toque algo. Hace mucho que no la oigo», me dijo al entrar en el salón. «Era lo que iba a hacer, Sergei Mikhailovich», repliqué, mirándole a los ojos. Y de pronto pregunté, «¿Está enfadado conmigo? ¿Por qué?» «Por haberle desobedecido esta tarde», dije enrojeciendo.
Me comprendió y movió la cabeza risueño. Su mirada decía que me hubiera merecido una reprimenda, pero que no se sentía con fuerzas para dármela. No ha pasado nada, somos amigos lo mismo que antes, dije, sentándome al piano. No faltaría más. En el gran salón de los altos techos solo había 2 velas encima del piano. El resto de la estancia estaba en la penumbra. Por las ventanas abiertas se veía la clara noche estival. Reinaba el silencio. Únicamente se oían de cuando en cuando los pasos de Katia y al caballo de Sergei Mikhailovich, que, atado al pie de la ventana, piafaba y relinchaba. Sergei Mikhailovich se sentó a mis espaldas. Notaba su presencia en la penumbra de la estancia, en los sonidos y hasta en mí misma. Cada mirada, cada movimiento suyo que yo no veía, me repercutían en el corazón. Ejecuté la sonata Fantasía de Mozart. Me la había traído Sergei Mikhailovich y la había estudiado para él y bajo su dirección. No pensaba en lo que estaba tocando, pero sin duda lo hacía bien y él me escuchaba con gusto. Yo también estaba encantada y sin mirarle sentía su mirada clavada en mí. Me volví sin querer. Su cabeza se destacaba sobre el fondo claro de la noche. La tenía apoyada en las manos y me miraba fijamente con sus ojos brillantes. Al ver esa mirada sonreí y dejé de tocar. Sergei Mikhailovich sonrió también y con un movimiento de cabeza me indicó la partitura para que continuase. Cuando terminé, la luna se había remontado y la habitación estaba iluminada por unos rayos plateados que caían sobre el suelo. Katia me reprochó que me hubiese interrumpido en el mejor pasaje y dijo que había tocado mal. Por el contrario, Sergei Mikhailovich me aseguró que nunca lo había hecho tan bien como en esa ocasión. Luego se levantó y se puso a recorrer las habitaciones. Atravesaba el salón, entraba en la oscura sala y volvía al salón, mirándome y sonriendo cada vez que pasaba junto a mí. También yo sonreí e incluso sentía deseos de reír sin motivo alguno. Hasta tal punto estaba contenta por algo que acababa de suceder. En cuanto Sergei Mikhailovich desaparecía por la puerta, yo abrazaba a Katia y la besaba en el cuello, bajo la barbilla, en el sitio que prefería. Pero cuando volvía adoptaba una expresión seria y me esforzaba en contener la risa. «¿Qué le ocurre hoy a Maya?», preguntó Katia. Sergei Mikhailovich no contestó, limitándose a sonreír. Él sabía lo que pasaba. «Fíjese qué noche», exclamó al cabo de un instante desde la sala, deteniéndose ante el balcón abierto que daba al jardín. Nos acercamos. En efecto, hacía una noche maravillosa. Nunca he vuelto a ver otra igual. La luna llena se había remontado por encima de la casa y quedaba a nuestras espaldas. Parte del tejado, la lona de la terraza y sus pilares se proyectaban en Racurci, en el senderito arenoso y en los céspedes. Todo lo demás aparecía cubierto de rocío y bañado de una luz plateada. El ancho sendero florido, en el que caían oblicuamente las sombras de las dalias y cuya grava resplandecía, se fumaba en la lejanía envuelto en la bruma. Más allá de los árboles se divisaba el tejado claro del invernadero y desde el valle se elevaba una niebla que crecía por momentos. Los arbustos de lilas, algo despojados ya, aparecían iluminados hasta las ramas. Se hubieran podido distinguir una de otra todas las flores. La sombra y la luz se confundían hasta el punto de que las alamedas con sus árboles parecían unas casas trémulas, vacilantes y reales.
A la derecha, bajo la sombra de la casa, todo estaba negro, confuso y feo. Pero en esta oscuridad se destacaba, sin embargo, la magnífica copa de un álamo que, no se sabe por qué, estaba cerca de la casa, bañado de radiante luz, en lugar de haberse volado lejos hacia el fugitivo cielo azulado. «Vamos a dar un paseo», propuse. Katia accedió, pero me dijo que me pusiera los chanclos. «No hace falta, Katia. Sergei Mikhailovich me dará el brazo», repliqué, como si aquello pudiera evitar que me mojase los pies. No obstante, mis palabras resultaron comprensibles para los tres y no nos extrañaron en absoluto. Antes, Sergei Mikhailovich nunca me había dado el brazo. Esta vez se lo tomé yo misma y él lo encontró natural. Aquel mundo, aquel cielo, aquel jardín y aquel aire eran distintos a los que había conocido hasta entonces. Al mirar hacia el fondo de la alameda por la que avanzábamos, me pareció que no podíamos seguir adelante, que allí terminaba el mundo de lo posible, de todo aquello que debía de estar hechizado por su belleza. Pero seguimos avanzando y la muralla encantada se separó para dejarnos entrar. Y ese lugar me pareció también un jardín conocido, con sus árboles, sus paseos y sus hojas secas. Caminábamos realmente por aquellos paseos, pisando los círculos de luz y sombras. Las hojas secas crujían bajo nuestros pies y las ramas tiernas me rozaban la cara. Era él, realmente, quien iba a mi lado, erguido, silencioso, llevándome con cuidado del brazo, y era Katia, quien respiraba con fatiga, caminando junto a nosotros. Era la luna, en efecto, la que nos iluminaba desde el cielo a través del follaje inmóvil. Pero a cada paso que dábamos, tanto detrás como delante de nosotros, surgía esa muralla encantada, y yo creía que ya no se podía ir más lejos y que todo lo que me rodeaba era irreal. «¡Ay, una rana!», gritó Katia. «¿Quién ha dicho eso? ¿Para qué?», pensé. Luego me di cuenta de que era Katia y recordé que le daban miedo las ranas. Miré a mis pies. Una ranita permanecía inmóvil ante mí, proyectando una pequeña sombra en el claro sendero arcilloso. «¿No le da miedo?», me preguntó Sergei Mikhailovich. Me volví hacia él. Faltaba un tilo en el lugar de la alameda por donde paseábamos y pude distinguir claramente su rostro. Era tan encantador y expresaba tanta felicidad. Había dicho, «no le dan miedo», pero yo había oído, «te quiero, querida pequeña, te quiero, te quiero», repitieron sus ojos, su mano, la luz, las sombras y el aire. Habíamos rodeado todo el jardín. La pobrecilla Katia iba a nuestro lado bastante despacio, respirando con dificultad. Estaba cansada. Dijo que era hora de volver. Me dio lástima. ¿Por qué todo el mundo no es joven y feliz como la noche y como él y yo? Volvimos a casa. Sergei Mikhailovich tardó en marcharse a pesar de que ya habían cantado los gallos y de que todos dormían. El caballo relinchaba cada vez más, con más frecuencia, piafando al pie de la ventana. Katia no hizo alusión a que era tarde y charlamos de cosas triviales sin darnos cuenta, hasta las 3 de la madrugada. Cuando Sergei Mikhailovich se marchó, cantaron por tercera vez los gallos y empezó a despuntar la aurora. Se había despedido como de costumbre sin decir nada extraordinario, pero yo sabía que desde aquel día era mío y que ya no le perdería. En cuanto me confesé a mí misma que lo amaba, se lo conté todo a Katia.
La conmovió mucho mi confidencia, y la pobrecilla no pudo dormir aquella noche. En cuanto a mí, pasé largo rato por la terraza, luego bajé al jardín y recordando cada palabra y cada movimiento de Sergei Mikhailovich, atravesé las alamedas por las que había paseado con él. No me acosté en toda la noche y vi amanecer por primera vez en mi vida. Nunca he vuelto a ver una noche como aquella, ni semejante amanecer. ¿Por qué no me dirá sencillamente que me quiere? ¿Por qué complica las cosas y se las da de viejo cuando todo es tan sencillo y encantador? ¿Por qué pierde un tiempo precioso que tal vez nunca volverá? Que me diga te quiero, que me lo diga con palabras, que me tome de la mano, que incline la cabeza y pronuncie te quiero, que se ruborice y baje la vista delante de mí. Entonces le confesaré todo. En vez de hablar, lo abrazaré, me apretaré contra él y me echaré a llorar. Y si me equivoco, y si no me quiere, se me ocurrió de pronto. Me asusté de mi propio pensamiento, que Dios sabe a dónde podía conducirme. Recordé su turbación y la mía cuando salté al huerto y sentí un enorme peso en el corazón. Brotaron lágrimas de mis ojos y me puse a rezar. Entonces tuve una idea que me tranquilizó. Decidí que desde aquel momento empezaría a ayunar, comulgaría el día de mi cumpleaños y sería su prometida a partir de entonces. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo iba a suceder aquello? No sabía nada, pero me constaba que iba a suceder así. Era completamente de día y los criados empezaban a levantarse cuando volví a mi habitación.